¿Para qué hacer participación y control social? La primera pregunta es para combatir la corrupción, para luchar contra la pobreza, para buscar el desarrollo económico local, para buscar equidad y bien común y para generar transparencia. Aún muchas de esas respuestas se quedan en el aire, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer el control social? ¿En qué momento se hace el control social? Esos pueden ser los objetivos del corto plazo o de largo plazo. Sin embargo, para eso es necesario tener en cuenta de que el control social es un derecho establecido en la Constitución Política del Estado. ¿Para qué? La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y a las empresas e instituciones públicas, mixtas, privadas, etc. ¿No? En ese sentido, la Ley 341, como también la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, establecen los mecanismos para el control social. ¿Cuándo se conforma? ¿Quién lo acredita? ¿No? Y los derechos establecidos, sobre todo en el tema de la conformación de los comités de control social, por ejemplo, en el tema caminero, en el tema de aguas y otros, donde la sociedad civil, es decir, las juntas vecinales, los pueblos indígenas, inclusive la participación de los jóvenes, pueden ir acreditados para ir inspeccionando cómo se van desarrollando estos proyectos y estos programas. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Bien, si no hay ninguna pregunta, podemos ir continuando. El artículo 242 de la Constitución, eso está en la diapositiva 4, ¿no? Establece que la función constitucional del control social es para participar en la formulación de las políticas de Estado, apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de leyes, desarrollar el control social en el gobierno, las entidades territoriales autónomas que conocemos como gobernaciones, municipios o las autonomías indígena originario campesinas. La información solicitada por el control social no podrá denegarse y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna, y formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, así como conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. Bien, el objeto de la Ley 341 es establecer el marco general de la participación y control social, definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio en aplicación de los artículos 241 y 242. Hasta aquí parece que seguiríamos hablando sobre algo difícil de entender o difícil de aterrizar, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿dónde se aplica? ¿A quiénes se aplica el control social? Se aplica a los 4 órganos del Estado. ¿Quién sabe cuáles son los 4 órganos del Estado? Obviamente Iris les va a calificar con una muy buena puntuación si se animan a responder. Jóvenes, se les recuerda que se considera su participación en cada clase y que solo tienen que habilitar el micrófono para poder participar. A ver, Mónica Mendoza, ¿cuáles son los 4 órganos del Estado? ¿Conoces? ¿Nos puedes ayudar, por favor, Mónica? Buenas tardes, ¿ya me escuchas? Sí. Son el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Excelente. Entonces, como tú has señalado, se aplica el control social sobre los ministerios que forman parte del órgano ejecutivo, ¿no? Se aplica el control social sobre la Asamblea Legislativa Departamental, la Asamblea Legislativa Plurinacional
o los consejos municipales, que son el órgano legislativo. Se aplica también sobre el órgano judicial. Y el órgano judicial está compuesto por el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, también sobre el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, los tribunales departamentales de justicia, ¿no? En realidad, sobre todo el Estado, ¿no? Y las zetas departamentales, que son las gobernaciones, los municipios, los gobiernos regionales, las autonomías indígenas, ¿no? Se aplica sobre todos esos órganos. La pregunta es, ahora, ¿cuántos han ido de ustedes a las rendiciones públicas de cuentas de las entidades territoriales? Mi estimado Leoncio, ¿nos puedes decir si ha sido alguna rendición pública de cuentas de tu municipio o de las Fuerzas Armadas o de cualquier otra entidad? Hola, hola. Hola, Leoncio. ¿Me escuchan, no ve? Sí. Sí, el año pasado he ido en primera rendición de cuentas en mi municipio, ir a ver cómo es todo eso, pues. ¿Y sobre qué han hecho hincapié el alcalde y los concejales? Sobre la ejecución de los proyectos, cuánto de dinero sigue teniendo la alcaldía, todo eso, sobre todo. El avance. Ya. Y de todo eso, ¿qué te interesó a ti, Leoncio? Que se gaste la plata, digamos, en los proyectos productivos, en apoyo, digamos, a las familias que no tienen recursos, todo sobre eso. Ah, ya. ¿Y cómo fue el avance final de los proyectos de desarrollo productivo? A los avances sobre los desarrollos productivos, no hubo tanto avance porque se destinó la plata para otros fines, digamos, como cosas que no eran productivas, o sea, hace poco se avanzó sobre eso. Bien, perfecto. Entonces, como ustedes ven, muchas veces el control social solamente es como una forma enunciativa de decir, estoy gastando en esto, ¿no? Pero en realidad el control social significa también de que las entidades puedan acreditar, es decir, las federaciones de campesinos, las subcentrales, las juntas de vecinos del distrito 7, 14 del Alto puedan acreditar ante la alcaldía municipal un pequeño grupo de control social para que pueda hacer seguimiento a los proyectos. Por ejemplo, alguno de ustedes ha debido vivir en la ciudad del Alto, ¿no? Se estaba construyendo en el distrito 7 la alcantarilla fluvial para concluir con la construcción de la carretera San Roque-Guarina. ¿Alguno ha visto si se ha concluido ese alcantarillado? ¿Quién de ustedes vive por el distrito 7 y 14 del Alto? Bien. Ahí el gobierno municipal tenía que concluir con el alcantarillado fluvial para que sobre eso la ABC concluya la construcción de la carretera que era de 8 vías. Entonces, ahí, por ejemplo, los distritos 7 y 14 acreditaron ante el municipio del Alto y ante la ABC generalmente sus unidades de control social, que eran muchas veces guiadas por las FEJUVES. Entonces ellos decían, no se ha cumplido con todo este desagüe. Se observaba la ejecución, la calidad de los materiales, varios otros aspectos que eran necesarios para que sea una buena ejecución de la obra. Por lo tanto, y si me ayudas, Iris, los fines de la participación y control social que están en la diapositiva 7
son básicamente fortalecer la democracia participativa, consolidar la participación y control social, transparentar la gestión pública, garantizar y promover la participación y control social y garantizar todas las formas de participación, ¿no? Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, ¿ya? Equitativo del derecho de la participación y control social. Y aquí la pregunta es, ¿de quiénes? Y eso se encuentra englobado en la diapositiva número 10. ¿Quiénes pueden ser los actores del control social? Son los actores orgánicos, los actores comunitarios, los actores circunstanciales. Los orgánicos, que son todas las juntas vecinales, sindicales, reconocidos legalmente. Por ejemplo, a ver, ¿a quién le pediría una ayuda? Limber. Rosemary quiso, mejor dicho. Rosemary. ¿Qué actores orgánicos conoces tú en la Ciudad del Alto o en las comunidades? Rosemary. Bien. Rosy, ¿te encuentras en línea tal vez? Rosy Nina. Si hay alguna dificultad con el audio, compañeros, pueden escribir mensajes también en la misma sala. Bien. ¿Alguien se anima? Por una buena puntuación. Bueno, damos continuidad. Tenemos los actores comunitarios. Los actores comunitarios son las naciones y pueblos indígenas, las comunidades interculturales afrobolivianas. Y los actores circunstanciales son aquellos que se organizan para un fin determinado que cuando el objetivo sea alcanzado dejan de existir. Por ejemplo, en estos últimos, los propietarios de bienes inmuebles que están situados al lado de una carretera se organizan para ver de que les sean cancelados todos los recursos por la indemnización al habérseles cortado, si vale el término, una parte de su propiedad para la construcción de la carretera. Vale. Entonces, esos son los actores que hacen el control social. También un actor circunstancial pueden ser un grupo de jóvenes que se organiza para hacer seguimiento a un proyecto como la Casa de la Juventud, por ejemplo. Podría organizarse un proyecto que es la Casa de Jóvenes para la Ciudad del Alto, donde ustedes hagan seguimiento tanto a la construcción, a la elaboración de la ley de la juventud, ¿no? Y a los espacios que se les vaya consolidando y otorgando en esos lugares, ¿no? Por ende, hay que hablar de las definiciones de la Ley 341. Esas definiciones son participación y control social. La participación, ¿qué es? Es un derecho, condición, fundamento de la democracia que se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes en la conformación de órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes y con independencia de la toma de decisiones. ¿Qué es control social? El control social es un derecho constitucional de carácter participativo o exigible, mediante el cual todo actor social supervisará, evaluará la ejecución de la gestión estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, para la autorregulación del orden social.
Bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Obviamente que hacer también preguntas les va a tener una buena puntuación, según dice Iris. Sí, Elsa, así. ¿tienes alguna pregunta? Elsa Mollo. Leoncio, ¿tienes alguna pregunta? Apreciados jóvenes, nosotros no podemos contratar su presencia en la sala de Zoom si es que no responden las preguntas de nuestro expositor. Yo sé que algunos todavía tienen ciertas dificultades manejando el Zoom, habilitando y deshabilitando el micrófono, pero con el debido tiempo de espera, pedimos por favor que todos puedan responder las preguntas. Aló, Bien, Leoncio. bueno, licenciado, quería preguntarle, como decía rato, hay, digamos, grupos, digamos, que aparecen para un determinado tiempo, hacer una construcción de una carretera, luego desaparecen. Y hay otros, digamos, que las autoridades originales de los pueblos, que son, también son como en un año también de gestión. Entonces, ¿cuál de los dos sería un grupo, digamos, o uno de los dos grupos sería el más, digamos, sí, el más, digamos, el más que esté, digamos, con el control, con el control social? Bien. A ver, comentarles un poco de la experiencia, ¿no? He visto varios controles sociales en dos carreteras, por ejemplo, ¿no? En la carretera La Paz, Coroico, Caranavi, hasta el Beni. Y otro ejemplo que es el del municipio de Viacha y Tocuatro, que es hasta el Perú. Hay quienes se han organizado. Se organizaron los transportistas, se organizaron las naciones y pueblos indígenas a través de sus federaciones de campesinos o de comunidades interculturales, ¿ya? Y también se organizaron los vecinos, sobre todo cuando se llegaba a las comunidades o centros urbanos. Todos integrados formaron un control social que hacía seguimiento a cada tramo de la carretera, ¿no? A los lugares más sensibles y decían, aquí debe hacerse un corte, aquí debe mejorarse la transitabilidad, se hace barro en el tiempo de lluvia. Entonces, a lo que tú decías, Leoncio, todos son válidos, ¿no? Muchas veces, inclusive los que han participado en ese control social ahora son diputados o senadores, ¿no? Por ejemplo, en el lado de Caranavi, Richard Mochía Graneros es diputado, don Félix Aspi también es diputado. ¿Por qué? Porque cuando se involucran con su organización en el control de un proyecto del Estado, hacen que ese proyecto sea bien cumplido, ¿no? ¿No? Que las cosas sean bien hechas. ¿Por qué? Porque tu organización social tiene el interés de que eso los beneficie, ¿no? Entonces, al participar defendiendo los intereses de su sector, ya sea intercultural, campesino, transportista, juventudes, muchas veces eso permite que los beneficiarios, que son todos, puedan estar conformes con el avance del proyecto. Entonces, para eso se conforma el control social y para eso se participa también, ¿no? Me parece necesario ir, no sé si Leoncio más o menos hemos respondido a lo que tú has preguntado. Sí, sí, está bien, sí, tenía una pequeña duda, sí, entre los dos grupos, pero
Así, con la explicación ya he entendido que los dos son válidos. Sí, 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 sí. A veces, por ejemplo, inclusive se ha visto temas de control social en Sucre, en la creación de la Casa de la Juventud, ¿no? Donde todos los grupos organizados de jóvenes, ya sean algunos ambientalistas, ya sean otros de carácter más juvenil o el tema para el deporte, ha permitido que los proyectos, que las construcciones que daba el municipio sean efectivas, o sea, que tengan todas las condiciones y no que al año y medio se esté cayendo esa construcción, ¿no? Bien, los derechos de los actores del control social. Participar en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos. Decisiones en los procesos de planificación. Por ejemplo, lo que tú decías, Leoncio, ¿no ve? Se planifica la construcción de 4 viveros para sembrar verduras en una determinada comunidad, ¿no? Eso es un proceso de planificación y se indican los meses que va a comenzar la construcción y cuándo se tiene pensado que vaya a acabar. Generalmente se planifica esa construcción cuando es tiempo seco, es decir, cuando no va a haber lluvias, ¿no? Y se planifica también la finalización de esa construcción cuando ya empieza esa temporada de lluvias, ¿no? Y en ese proceso de planificación también ingresan las organizaciones sociales, comunitarias, donde dicen generalmente vamos a tener una contraparte de nuestra mano de obra, de nuestra fuerza de trabajo. Ahí, por ejemplo, se da un proceso de planificación. Eso en el ámbito municipal, ¿no? Segundo, otro derecho es realizar el control social a la ejecución de planes, programas y proyectos. Tercero, realizar control social y acceder a información documentada sobre la calidad de los servicios públicos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, muchas veces ha ocurrido que algún alcalde municipal decide comprar 30 computadoras para el telecentro. Y muchas veces hace lo que nosotros conocemos como computadora chanchito, ¿no ve? Y compran computadoras que tienen no muy buenas partes y por eso suelen quemarse. ¿Eso con qué afanes lo hacen? Muchas veces para tener lo que ya sabemos, el famoso diezmo y demás. Aquí lo que hace el control social es acceder a esa información sobre la calidad del servicio, ¿no? Y también sobre cuánto ha costado. Cuando tú puedes, por ejemplo, ir a otro control social o a otra rendición de cuentas, puedes exigir sobre un proyecto determinado que te faciliten la calidad de las compras que se han realizado. Es decir, cuántas tuberías se han comprado, de qué especificaciones técnicas, si se ha hecho una licitación, ¿no? Esa información es válida como un actor del control social. ¿Ya? Otro derecho es acceder a la información documentada y estadística de todas las entidades públicas y de las privadas que administran recursos fiscales y otros. Otros de los derechos es ser asistidas y asistidos en la búsqueda de información por los servidores públicos en las entidades estatales y presentar iniciativas legislativas u otra norma. A ver, aquí nuevamente, Anaí, Dalia, ¿has visto que ¿has visto que alguna vez algún sector haya presentado alguna propuesta sobre alguna ley específica en tu municipio? Por ejemplo,
A veces hay leyes específicas para regular el precio de los pasajes, ¿no ve? En el Alto se establece que el precio máximo de los pasajes debe ser 1,50, por ejemplo. O una ley específica donde muchas veces los transportistas han solicitado que el precio del pasaje interciudad sea 2,50 o 3 bolivianos. Eso es una ley, ¿no? Que eso generalmente lo regula el municipio o la gobernación. Anaí, ahí la pregunta es, ¿has visto que algún sector orgánico, comunitario o circunstancial haya presentado alguna ley? Como usted bien Hola. decía, tema de transporte, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que los choferes han pedido que Querida Anaí, tú, hace años que aumenten, no sé si se logra escuchar. Hola, querida Anaí, se te hola, escucha entrecortado. Ahora se ha recuperado un poco la hola, señal. no sé ¿Puedes si me volver a logran repetir? escuchar. ¿Puedes repetirte, Anaí? Ah, caramba. Bueno. ¿Alguien? Daisy, ¿quieres participar? Daisy Suxo. Acá viendo en el chat del grupo, Mónica Mendoza pregunta, por favor, ¿puede explicar nuevamente sobre los actores orgánicos? La ley 341 establece 3 tipos de actores para el control social. Los actores orgánicos, en este caso, son básicamente las juntas vecinales, los sindicatos de transportistas, los sindicatos de gremiales, por ejemplo, los sindicatos de maestros. ¿Qué otro actor más ustedes me pueden ayudar con otros actores más? Generalmente yo en el Alto he estado muy vinculado con los sectores vecinales, las juntas vecinales, los distritos 7, 14, los sindicatos de transportistas, allá creo que está funcionando la Federación Andina, funciona otra federación de transportistas, los sindicatos de gremiales y comerciantes. ¿Qué otros actores orgánicos hay? Si ustedes conocen. Iris, tal vez me puedes ayudar tú. Y claro que sí. Bueno, recomendándoles nuevamente a nuestros participantes que es necesario que aporten a la clase porque este espacio es dinámico e interactivo, pues reforzamos el tema que estamos tratando sobre los actores de control social, indicando que una organización, una asociación civil puede presentarse para hacer control social. Es por eso que, por ejemplo, tenemos a los transportistas, como nos indicaba Fernando, tenemos a las autoridades que pueden tener autoridades originarias del municipio, y podemos tener a las juntas vecinales organizadas que pueden hacer control social. Lo importante es que se pueda articular, ¿no? Muchas veces si yo voy como persona individual, como Iris Ortega, a un municipio, difícilmente me dan una audiencia, por ejemplo, o puedo yo pedir información sobre cómo se está ejecutando los proyectos, porque como Iris Ortega no tengo una fuerza de peso como actor social, pero si yo voy como presidenta de la Junta de Vecinos o como representante de la Asociación de Jóvenes o como representante de un grupo organizado grande de mujeres,
Entonces ya tengo un peso para poder hacer estas demandas. Sí, exacto. ¿No? Ahí también otro de los derechos es participar en el sistema educativo. Muchas veces en el Alto los padres se han organizado para tener los consejos educativos y ahí van haciendo control en cada uno de los distritos y sobre todo con el director distrital de educación sobre el avance educativo de sus hijos, ¿no? En cuanto a lo académico, pero también van haciendo un control con el municipio, sobre todo en lo que se refiere al desayuno escolar y a otros derechos que tienen establecidos los niños y jóvenes, ¿no? Sobre todo en el área de la alimentación, ¿no? Entonces, son varios los derechos de los actores de control social, ¿no? Las atribuciones de los actores de control social, por ejemplo, denunciar actos irregulares y promover el procesamiento y exigir el cumplimiento de las resoluciones en contra de autoridades y servidores públicos. A ver, por ejemplo, hace un mes y medio muchos de los padres de familia se reunieron en el Alto para insistir sobre el tema de la canasta estudiantil, porque sintieron, ¿no?, de que esos recursos del desayuno escolar que estaban proyectados para darles cada día a sus hijos iban a ser utilizados en otras áreas, como decía Leoncio. Entonces, todas las juntas educativas de padres se reunieron e incidieron para que el gobierno municipal del Alto les otorgue las canastas estudiantiles a los estudiantes, valga la redundancia, si les parece. Y a partir de ahí, muchos de los padres de familia pudieron empezar a tener los recursos que estaban proyectados para el desayuno escolar, ¿no? Otro, proponer proyectos normativos y apoyar a los órganos legislativos en la construcción colectiva de leyes. Lo que estábamos hablando, ¿no ve? Una ley que regule el costo del transporte. Otra ley que regule las áreas donde se van a asentar los gremiales en un municipio. Otra ley municipal es el costo de los impuestos a las casas que están dentro del área urbana, ¿no? Entonces, ahí van sugiriendo muchas veces los actores de control social cómo deben regularse, qué parámetros debe tener, etcétera, ¿no? Por otra parte, tienen las otras atribuciones de promover políticas públicas nacionales, departamentales, municipales, proponer, promover y difundir políticas, planes y programas y proyectos, conocer el manejo técnico económico en las entidades del Estado plurinacional, etcétera, ¿no? Son una serie de atribuciones que le pediría a Iris que pueda ir compartiendo con ustedes seguramente en el transcurso de la semana. Otra parte es gestionar demandas de la sociedad civil. Aquí les tengo una experiencia que me sucedió en carreteras. Una de las asambleístas departamentales de la provincia de Caranavi me dice, es necesario que podamos construir o canalizar agua para que las comunidades de la senda 3 y 4 puedan tener el líquido elemento. Pero le decíamos a ella, señora asambleísta, no es competencia nuestra, esto debe ser provisto por la gobernación. Y a partir de ahí ella gestionó con sus colegas departamentales y destinaron 3,5 millones de bolivianos para que se construya esa provisión de agua que iba por debajo de la carretera, ¿no? A través de tuberías. Entonces, ella, como parte del control social también, gestionó esa demanda de la sociedad civil, de las comunidades Senda 3, Senda 4, ¿ya?, que permitió cumplir con las expectativas de ellos. Entonces, el control social, articulándose con las autoridades,
por un problema nacional, se articula con las autoridades municipales, departamentales, puedan gestionar una demanda y solucionarla, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podrían ustedes proponer para que veamos cómo se podría gestionar esa demanda? Leoncio, como siempre, te estoy molestando a ti. Bueno, sería una de las medidas si en caso, digamos, que no te harían caso, digamos, si vamos, por las vías que, o por las autoridades que les pueden hacer, sería una medida de presión con huelgas de hambres, bloqueos, todo eso. Ya, esas son medidas de presión. Sí, si no te Pero, hacen. ujú, ujú. Pero ¿cómo podrías gestionar una demanda o gestionar una demanda, por ejemplo, de agua en tu municipio? Anímate, no hay problema. Todos Presentar una solicitud al gobierno municipal mediante, digamos, si es, digamos, de un barrio, mediante la junta vecinal al gobierno autónomo municipal. ya. Ahí puedes encontrar una fundación también que tiene recursos, porque también hay que reconocer que muchas veces los gobiernos municipales no tienen recursos o plata, ¿no ve? Sí, Entonces, lo que hace eso es un convenio interinstitucional entre el gobierno municipal y la fundación. ¿Para qué? Para que puedan comprar las tuberías de agua y transportar agua a ese barrio, ¿no ve? Entonces, lo que hace el control social es lo que has dicho tú, ¿no ve? Pide al gobierno municipal, que es la entidad que debe satisfacer, y el gobierno municipal debe gestionar recursos para la compra de esas tuberías. ¿Alguien se anima con otro ejemplo? Delis, ¿te animas? Delis Quispe Quispe. Delia, vamos. O puede ser Blanca, Henry, Limber, Julio. Recuerden que tienen que participar, compañeros, en la clase. Bien. Acá vamos, bueno, ya Rosy. vamos a acercarnos a la hora de preguntas. Eh, Sin embargo, vamos a tratar de acelerar un poco eso, ¿no? Obligaciones de los actores de participación en control social. Acá ya es una lógica interna, ¿no? ¿No ve? Muchas veces a quien estamos pidiendo eh, que haga esas gestiones, que puede ser el presidente de la Junta Vecinal, el secretario ejecutivo de la subcentral o el secretario general de la subcentral, también tiene una obligación, ¿no? Que es cumplir el mandato de quienes lo eligieron. Y por esa razón, él tiene la obligación de rendir cuentas e informar a quienes le eligieron. Y ahí es lo que ya les han debido profundizar los compañeros de CIPC Altiplano, de que ellos tienen esa obligación de rendir cuentas ante sus bases, que es lo que hemos escuchado varias veces. Esa es una obligación que tiene toda organización, sea comunitaria, de nación o pueblo indígena, o sea sindical, ¿no? O sea vecinal. Entonces, también tiene la obligación de utilizar esa información con transparencia, con honestidad, de velar por el cuidado y protección y recuperación de los bienes públicos, etc. ¿No? ¿Cuáles son las restricciones a la participación y control social? Por ejemplo,
Cuando ustedes vayan a escuchar la rendición pública de cuentas del Estado Mayor o del Ejército y pidan, por ejemplo, cuántos gases se han comprado, cuántas balas se han comprado, no se puede brindar esa información porque es un tema de seguridad interna del Estado, ¿no? No se va a poder obtener esa información. Generalmente quienes van a poder obtener esa información van a ser los diputados. Por eso señala que la restricción a la participación y control social es no poder acceder a información en temas de seguridad del Estado, sea interna o externa. No podrán acceder a la información de carácter secreto, reservado o confidencial. ¿Ya? Tampoco se podrá dilatar o entorpecer el curso de la tramitación y resolución de procesos judiciales y otros aspectos, ¿no? El control social tampoco podrá impedir o suspender la ejecución o continuidad de planes, programas y proyectos o actos administrativos, ¿ya? Ese tipo de acciones, mis estimados, son las restricciones a la participación del control social. Otra prohibición es no recibir ningún tipo de regalo, remuneración o premio. Se entiende que como control social uno hace esa actividad porque es un mandato de tus bases y que tú lo haces con el afán de cumplir con tus bases y con el desarrollo que debe tener, sean estas campesinas, sean sindicales, etcétera, ¿no? Y tampoco podrán involucrar sus intereses personales y los intereses de sus mandantes con intereses políticos u de otro tipo. Acá también tenemos las formas de participación y control social. Tenemos la participación y control individual y la participación y control social colectivo, ¿no? La participación social colectivo es la participación comunitaria e intercultural se ejercerá en el ámbito indígena, originario y campesino según corresponde. De igual forma, la participación individual, toda persona de manera individual puede adscribirse de manera circunstancial al control social, sea este territorial o funcional, ejerciendo la gestión pública o una determinada política, plan o proyecto. Por ejemplo, una forma de control individual a un proyecto específico, la Casa de la Cultura, por ejemplo, en cada municipio, o hay unidades de cultura, ¿no? Ahí generalmente uno como abogado, uno como artista puede adscribirse y hacer un control social al avance de ese proyecto, ¿no? De igual forma, si uno es padre o madre de familia, puede hacer control social a el avance, ¿no?, de los proyectos educativos o de otra índole. Entonces, en concreto, es importante la participación y control social. ¿Por qué? Porque permite construir transparencia. Con nuestra presencia, el servidor público, sea inferior o sea una autoridad, tiene la obligación de escucharnos y al escucharnos tiene esa obligación de ejecutar un proyecto de la forma más eficaz posible. Y cuando decimos de la forma más eficaz posible, significa que no deba realizar gastos superfluos, ¿no? Significa que no debe realizar gastos que van a volver más caro el proyecto, sino debe satisfacer las necesidades de la gente. El control social, la participación y el control social permite construir una relación efectiva entre la autoridad y la sociedad civil. Y la sociedad civil puede dar su parecer sobre el proyecto educativo, sobre el proyecto carretero, sobre el proyecto productivo, como decía Leoncio, ¿no? Entonces, en eso radica la importancia de la participación y el control social. Pero también permite evitar acciones de corrupción. Alguna vez, como les dije, conocí que un funcionario público decidió comprar computadoras
que no eran las correctas para los jóvenes en las unidades educativas y se fue denunciado ante el Ministerio Público y ante la autoridad sumariante en el gobierno municipal, y con eso logramos recuperar los recursos que él había malgastado en esa compra, ¿no? Entonces es importante que nosotros, como sociedad civil, nos involucremos en la ejecución de esos proyectos y a través de iniciativas como leyes, como inspecciones en sitio, ¿no? A veces hemos visto que los alcaldes van a un lugar y ahí se reúnen con todos los vecinos, inspeccionan el avance, inspeccionan y revisan las fallas, podamos controlar esa ejecución de la obra de tal manera que sea lo más oportuna para satisfacer nuestras necesidades y las necesidades de la sociedad. Hasta aquí hemos avanzado, mis estimados. No sé si podemos, si se animan, podemos tener un diálogo más abierto con ustedes para aclarar sus dudas, sus preguntas, lo que ustedes vean por conveniente aclarar. Muchísimas gracias, Luis. El tema de control social es importante. Hay algunos de los compañeros que han tenido problemas con el Zoom, que nos están siguiendo por la página de Facebook, están siguiendo la transmisión en vivo, ¿no? Y ellos también resaltan la importancia que es hacer un control social participativo para asegurarse de que los gobiernos puedan ejecutar los proyectos, se pueda hacer una transparencia, se pueda garantizar la transparencia en la gobernanza de las diferentes instituciones públicas. Y pues los puntos que nos has destacado son muy importantes. Por ejemplo, y yo misma no tenía mucha idea del tema de las restricciones que uno tiene al tema en lo del control social. Y creo que como futuros líderes que se están formando acá en el curso, que ya han tenido todo un proceso de capacitación, el tema es importante profundizarlo. Entonces, los invitamos a todos a que puedan manifestar sus preguntas, a que podamos hacer este diálogo más participativo que nos ha invitado Luis para que podamos interactuar. Algunos también por interno me mandaban mensajes, ¿no? Que tienen dificultades con la señal, para eso podemos utilizar el chat, ¿no? Porque a veces cuando tratan de hablar, el audio nos llega entrecortado, pero por el chat los mensajes con sus preguntas o sus aportes vamos a poder leerlos. Entonces, el espacio es para que interactuemos, ¿no? Piénsenlo como un reemplazo de una clase presencial. Todos estamos en nuestras casas, estamos a distancia, pero podemos comunicarnos en tiempo real, podemos interactuar entre nosotros y nosotros queremos también llegar a conocerlos. Estamos empezando este ciclo de capacitación y pues ya saben que no solo es su participación la que cuenta, sino también la evaluación que se hace de la misma durante las clases, y no tenemos muchos puntos donde encontrarnos más que en estos espacios donde todo el equipo que está organizando el curso quiere llegar a conocerlos también. El espacio es para las preguntas, jóvenes, ¿no? Anaí, Blanca, Delia, Daisy. No podemos contar su participación en la clase si no aportamos a la misma. Lisette Mamani decía, un actor orgánico podrían ser los AELUS. Ellos son actores comunitarios, porque eso básicamente representa a las naciones y pueblos indígenas, ¿no? A ver, ahí es bueno aclarar algunas cosas. Desde la lógica originaria, un actor comunitario serían los AELUS, las marcas, que después están afiliadas al CONAMAC, ¿no? Un actor comunitario también sería la Federación de Campesinos, Tupac Katari,
que se organiza en centrales, en subcentrales, ¿no? Y también en las organizaciones comunales que hay. Esos son los actores comunitarios que hay más en el altiplano. Si iríamos a tierras bajas, por ejemplo, un actor comunitario serían las capitanías del pueblo guaraní. Esas capitanías que después forman la asamblea del pueblo guaraní, ¿no? Y que incluyen a las comunidades en sus distintos niveles. Ahora, distinto es un actor orgánico. El actor orgánico muchas veces se desempeña más en las áreas urbanas, ¿no? Y ahí Daisy aportaba de si se puede llamar actor orgánico a los artesanos. Sí, son actores orgánicos. Son orgánicos los artesanos, los comerciantes, los transportistas, ¿no? Esos son los actores que se van relacionando con proyectos concretos, ¿no? En algunos casos he visto que, por ejemplo, se desarrolla la casa de los artesanos, ¿no? Bien, es suya la participación, estimados. Blanca, ¿tienes la palabra? Sí, muy buenas noches, estimado licenciado, también licenciada Iris. Bueno, sí, tengo una pregunta esencial y quisiera también saber la diferencia entre participación social, fiscalización y control social. Esa es mi primera pregunta y la segunda va relacionado a qué dificultades se presentan dentro de la sociedad para ejercer el derecho al control social. Gracias. ¿Alguien más se anima? Henry. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, de repente, ¿cuál es la diferencia de control social con los comités de vigilancia? Por favor, muchas gracias. Ya. Bien. A ver, ¿cuál es la dificultad muchas veces de la sociedad civil? Lo que decía ella. Es encontrar los mecanismos, primero, para organizarse internamente, ¿no? Generalmente hay una debilidad porque todos tenemos que, en este momento, precautelar por nuestros ingresos, por los ingresos de la familia, por los derechos de la familia. Entonces, el principal problema es organizarnos interiormente, internamente, perdón, al interior de la organización, sea esta comunitaria o sea esta comunitaria o sea esta orgánica. Entonces, en la medida en que nos organicemos, el segundo punto principalmente es encontrar la receptividad en la institución o en la autoridad. ¿Eso qué significa? Conocer la normativa y el procedimiento para acreditarnos. Cada entidad, sobre todo del nivel central del Estado, tiene un reglamento de participación y control social y acredita a todas aquellas organizaciones interesadas en el desempeño y ejecución de un proyecto, ¿no? Esas son las principales dificultades. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre participación y control? Ambos son un derecho constitucional, son las semejanzas. La diferencia radica en que el control social permite primero evaluar, identificar las fallas y si hay fallas, errores o delitos, presentar en calidad de control social las acciones civiles o penales contra el funcionario o contra la institución para que desempeñe efectivamente eso. La participación es un derecho también constitucional, es la semejanza. La diferencia es de que básicamente puede permitirte sugerir leyes, te puede permitir sugerir políticas, te puede permitir sugerir iniciativas. Lo que decíamos, ¿no ve?
Participar significa, por ejemplo, ampliemos el beneficio a los jóvenes. En algunos municipios lo he visto. Permitamos ampliar el beneficio del desayuno escolar no solamente a los jóvenes de primaria, sino también a los de secundaria. Entonces, esa es una sugerencia de una política pública. Otro aspecto, que es la participación de las leyes. Por ejemplo, la Federación de Estudiantes de Secundaria en el Alto y en Santa Cruz he visto que han sugerido la aprobación de una ley de pasaje diferenciado para los jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios, ¿no? Son sugerencias de política pública. En cambio, el control se hace a la ejecución de un proyecto, de un programa, sobre todo precautelando que éste se ejecute de forma correcta, es decir, que se compren los bienes presupuestados, que también se realice una forma adecuada de los desembolsos y de que sea lo más barato, por eso decimos eficaz y eficiente posible, ¿no? No sé si me he dejado entender y he satisfecho todas las preguntas. Compañeros, ¿están satisfechos con las respuestas que nos ha brindado Fernando? Y Leoncio No, tiene... sí, muchas gracias. Gracias, Blanca. Leoncio, adelante, tienes la palabra. Buenas noches con todos. Quería preguntar lo siguiente. ¿Para ejercer el control social necesitamos ser nombrados o podemos hacernos un grupo para ir a fiscalizar algún proyecto o cuál fuera el interés? Generalmente tienen que ser nombrados. Como les decía, hay un procedimiento dependiendo de cada entidad. Cada entidad, vuelvo al tema de las carreteras, por ejemplo, ¿no? Los interculturales, los transportistas en un ampliado designan a 2 o 3 personas acreditándolos en un acta como controles sociales. Los designan a ellos 2 y dicen en esa acta que ellos van a tener una duración de 1 año o 2 años. Después, los que son controles sociales adjuntan esa acta más una fotocopia de su carnet, señalando que ellos tienen ese mandato y organizados de forma circunstancial o permanente, son acreditados ante la ABC y la ABC les otorga credenciales como control social. Al otorgarle credenciales como control social, ellos pueden presentarse solo en su tramo carretero, por decir un ejemplo, ante la empresa, ¿no? Y decirles, señores, ¿cuál es su cronograma? ¿Cuándo van a empezar en tal lugar la ampliación de la carretera? ¿No? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a garantizar la transitabilidad? ¿No? Entonces, todo, si me permito explicarse, tiene que ser de forma organizada, acreditada mediante actas, y también que la institución donde piensas hacer controlar te reconozca como parte de ese control social para que los funcionarios, ya sea de otras empresas o para que los funcionarios de la alcaldía te reconozcan y te brinden toda la información pertinente. Muchas gracias, Fernando. Por el chat, Delia nos pregunta si hay requisitos para que la fiscalización sea más eficiente. Y me pregunta Nancy Nina, en las áreas rurales, dice, no siempre las autoridades de control social salen de la base, pero en la ciudad, ¿cómo es que se escogen estas representantes, actores para el control social? Generalmente igual. Generalmente las juntas vecinales
ya sea del nivel de barrio o ya sea del nivel de distrito, se organizan en una asamblea ampliado o la forma más conveniente, y en esa reunión acreditan de igual manera con su libro de actas, ¿no ve?, que tal vecino va a ser quien se encargue de hacer un control al proyecto de adoquinado de una calle. O también los padres de familia que están por cada curso se organizan y forman una junta directiva. Esa junta directiva generalmente tiene secretarios, ¿no? Un presidente, vicepresidente, secretario de Economía y hay otro de Educación. Entonces, ese secretario es acreditado ante la dirección por parte del curso y ejerce un control, uno, como hemos hablado, sobre el desayuno escolar, qué se les da, qué no se les da a los niños, ¿no? Si es oportuna la alimentación, pero también sobre la forma en cómo el profesor está realizando el avance educativo. Entonces, es distinto, es cierto, en el área rural. En el área urbana generalmente son los actores, si vale el término, más clásicos, ¿no? Las juntas vecinales, los transportistas, que se reúnen y deliberan en sus ampliados, en sus asambleas, ¿no? Y designan, ya sea de la junta directiva o ya sea para un proyecto específico, a uno de sus afiliados, acreditándolo ante la entidad que desea hacer el control social. No sé si les parece suficiente. Podemos hablar de la manera más flexible y participativa, estimados. Sí, Anaí pide la palabra. Bueno, no sé si me logran escuchar ahora. Muy buenas noches. Buenas noches, Anaí. Sí, se te escucha ahora sí mejor. Y ahora sí, muchas gracias. Bueno, mi pregunta, agradecida por la exposición de aquí del ponente, muy interesante, sobre todo lo que he podido escuchar también. Mi pregunta es, ¿qué hacer si el control social no está cumpliendo su función? Y esto, pese a que ha sido avalado por por nosotros, supuestamente la base, no cumple con sus funciones. Y él simplemente se habla de que tiene que ser un año y no quiere bajar. Por ejemplo, en mi caso, yo le voy a contar, yo vivo en en la ciudad de La Paz, pero ¿qué ha pasado? Que hay mucho trameaje en el tema de la movilidad y hemos solicitado que haya un control social, pero ese control social se dio la vuelta. Es decir, que ya él avala todo eso, todas las irregularidades que pasa con el transporte, porque hacen trameaje, paran donde quieren, y etcétera, y nos cobran pasajes elevados. Entonces, ¿qué hacer con eso? Porque él simplemente nos dice, yo tengo que estar un año, esa es mi función, y no sé qué medidas se debería tomar. Por favor, muchas gracias. Claro que sí. En realidad, toda organización, ¿no ve? Sea de gremialistas, de transportistas, tiene un estatuto. En ese estatuto, ¿qué señalan? Las sanciones a aquellos secretarios, aquellos dirigentes o autoridades que por incumplimiento de sus funciones pueden ser retiradas. En esos casos, esas autoridades pueden ser retiradas, por eso digo, hay que revisar sus estatutos en asambleas ordinarias o extraordinarias. No deben olvidarse que el poder lo tienen ustedes, es decir, la base al interior de cada organización, que dice, primero, tú no estás cumpliendo tu función, te llamamos la atención, pero si persistes en seguir incumpliendo la función, lo que vamos a hacer es retirarte. Y te retiramos mediante un acta también. Primero, cumpliendo el estatuto y segundo, en una nueva reunión, asamblea, ampliado, como se lo llame, designando a una nueva persona que va a ser acreditado como el control social. ¿Para qué? Para cumplir con las funciones establecidas en su estatuto y establecidas en la organización, ¿no? Entonces, esa es la idea de toda organización, defender a sus afiliados. Si tú eres Federación de Estudiantes de Secundaria, tu dirigente tiene la obligación de defenderte. ¿Ante quién? Ante el director distrital de educación. ¿Ante quién? Ante las direcciones educativas sobre cualquier avance. ¿Ante quién también? Ante la alcaldía.
ante los transportistas y tiene que realizar esas gestiones en función a los estatutos y reglamentos que tenga internamente cada organización. Y obviamente tiene que en algún momento sentarse a hablar y a negociar, pero previamente debe coordinar con sus bases, ¿no? Y establecer qué mecanismos va a tener y hasta dónde puede negociar y hasta dónde puede aceptar. Entonces, esa es la función de toda autoridad dirigente, sea sindical, sea indígena, originario o campesina, ¿no? Todo tiene que relacionarse con sus bases. Ah, ya. Gracias, Fernando. Esta pregunta de Ruth es muy interesante. Podría preguntar qué sucede si no se elabora la Ley Municipal de Participación y Control Social. Generalmente el Ministerio de Justicia es el que hace control sobre el cumplimiento de estas normativas y también lo hace el Viceministerio de Autonomías. Entonces, cuando no han cumplido los alcaldes municipales y sobre todo el Consejo Municipal con la necesidad de elaborar esta ley municipal, se presenta una nota de queja ante estas instituciones, señalando de que no se ha cumplido con la aprobación de esta ley, primero con la discusión y luego con la aprobación, y esas instituciones mandan una nota aclarándole que es una obligación por la ley 341 de aprobar eso. Si esa autoridad o esas autoridades no cumplen con esto, obviamente ahí se activa la vía penal. ¿Por qué? Porque la ley 341 establece un deber. ¿Cuál es el deber? Debe formular, elaborar la ley municipal de participación. Si no cumple en el plazo descrito, puede ser pasible de una querella penal por incumplimiento de deberes. Entonces, es buena tu pregunta, Limber, ¿no? Cuando una ley establece una obligación para las autoridades departamentales, municipales, estos tienen que cumplir en el tratamiento y en el plazo descrito por la ley, que son los 90 días. En caso de que no cumpla, uno presenta la nota ante la autoridad, esta le dirá, proceda, priorice, ¿no?, en la agenda, y si aún no cumple, ya la organización puede iniciar el proceso penal por incumplimiento de deberes. Gracias, Fernando. Te comento que Blanca está solicitando la palabra. Claro que sí, puede hablar. Adelante, Blanca. Gracias. Tenía una pregunta respecto a esto del control social. Si bien todos los ciudadanos bolivianos tenemos ese derecho a realizar el control social respecto a las políticas públicas que se están implementando de parte del gobierno, quisiera saber si es que en esta gestión hubo participación de los jóvenes o tal vez de alguna organización que los represente, pidiendo tal vez información acerca de cualquier área, ya sea de la educación o social o del área ambiental, cómo se está trabajando respecto a eso en los ministerios. Esa es mi pregunta. Gracias. Dos cosas, ¿no? Obviamente que hay espacio en los ministerios para la participación de jóvenes, pero el problema radica en que no hay una organización efectiva. ¿Qué quiero decirles? De un tiempo a esta parte, por ejemplo, la FES, la Federación de Estudiantes de Secundaria, tiene menos importancia. Las FULES, que son las federaciones universitarias locales, cada vez también pierden su protagonismo ante la universidad, pero también ante la sociedad civil. Entonces, ahí el desafío está planteado para ustedes, para que ustedes se puedan organizar de forma permanente o eventual para proyectos y puedan acompañar y ejercer su derecho de control social, ¿no?, de participación y de control.
Participar proponiendo nuevas ideas, nuevas leyes, nuevas políticas para los jóvenes, inclusive como lo que se ha dado en las universidades, ¿no ve? Mejorando el sistema de seguridad universitaria, ampliando, ¿no? No solamente con el tema de pasajes, ¿no? Permitiéndoles, por ejemplo, también tener mejores accesos a bibliotecas u otras, ¿no? Entonces, el desafío es puesto para ustedes, ¿no? Organizarse de forma efectiva para que puedan tener mejor escucha, mejor recepción por los gobiernos municipales, los departamentales y nacionales también. Gracias, Fernando. Y es importante ir viendo, ¿no? Todos estos aspectos. Yo sé que a los jóvenes les interesa mucho justamente la temática de juventud y las oportunidades que tienen como jóvenes para participar. Muchas veces estos espacios de participación de jóvenes los van a tener que crear ustedes. Es por eso que a través de este curso se les quiere dar las herramientas y competencias necesarias para que puedan abrir estos espacios donde puedan hacer incidencia, puedan hacer control social, donde puedan generar una participación directa como jóvenes. Sabemos que muchos de ustedes tienen bastantes competencias y habilidades en diferentes ámbitos y queremos potenciar estos puntos a lo largo de estas clases y estas semanas. Vamos a tratar de afianzar el diálogo y pues no sé si hay más preguntas, si quieren comentar algo. Muchas veces las intervenciones no solo tienen que ser preguntas, pueden ser reflexiones también o experiencias, porque sé que muchos son activos en sus municipios, en sus comunidades y tienen experiencias propias sobre control social o algunos choques que han tenido en su mismo desarrollo como líderes en sus comunidades con estos temas, ¿no? Entonces, antes de finalizar la clase y sacar las conclusiones, quisiera escuchar la opinión de todos ustedes. Rosy, adelante. Hola, muy buenas noches. Y la pregunta que yo tengo, que es que ¿por qué siempre tienen que nombrar como control social a las personas mayores y por qué no a los jóvenes que se están capacitando? Y esa sería mi pregunta. Y la tema de control social, yo casi no entendía y bien, como el licenciado estuve explicando, un poco entendí, pero no mucho siempre, porque yo estoy ahorita en el campo y señal no entra mucho, se corta y pocas veces se escucha. Y eso sería. La verdad, mi estimada, eso depende de la fuerza de los jóvenes, ¿no? Leía de uno de los intelectuales más importantes que tenemos ahora, Carlos Hugo Molina, decía que el 60% de la población boliviana tiene menos de 30 años. Eso significa que la gran mayoría de la población boliviana son jóvenes. Y ahí depende de cada uno de ustedes darse cuenta de la fuerza que tienen para que las autoridades empiecen a tomarlos en cuenta en todos los niveles, ¿no? Desde el nivel municipal, gobernaciones, hasta el nivel nacional. Es obvio que como jóvenes vamos a tener errores en la formación, en cómo nos organizamos, en qué estructuramos, qué planteamientos tenemos, pero lo más importante es aprender a tener unidad, en tejerse objetivos, ¿no? En tejerse objetivos, en tener principios. Los objetivos y los principios nos van a delimitar qué acciones tenemos que proyectarnos para cumplir con esos principios, con esos objetivos. Por ejemplo, a ver, dígame a alguien un sueño que tiene de joven para que podamos ver cómo podemos estructurarlo. ¿Qué sueño tiene alguno?
¿Qué idea tiene alguno para beneficiar a su sector ahora, en este momento? Aló, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, licenciado, yo tengo el sueño, digamos, de hacer un proyecto de turismo en mi pueblo, entonces, cosa con el proyecto beneficia a las diferentes comunidades con otra fuente de ingreso. Ujú. Ya, perfecto. Ya. Si ese es tu sueño, hay dos formas de cumplirlo, ¿no? Uno, el gobierno municipal tiene esa competencia para atenderte. Ese es sueño. A partir de ahí lo que tienes que hacer es determinar qué comunidades quieren ser las beneficiarias y cuántas personas quieren involucrarse en ese proyecto, ¿no? Esas comunidades, como los recursos se asignan en cada municipio por comunidad y por distrito, esas comunidades harán inscribir en su POA la compra de materiales para la construcción de cabañas turísticas, por ejemplo, ¿no? Y todos los miembros de esas comunidades involucradas van a decir, nosotros vamos a construir, pero el municipio debe proveernos los materiales. Bien. Paralelamente a eso, ¿qué es lo que deberás realizar? Deberán identificar las zonas que son turísticas, por ejemplo, cascadas, huacas, ¿no ve? Cavernas, ¿no? Que puedan ser atractivas para la gente. Y una vez identificadas esas cosas, tratar de inscribirlos no solamente con los gobiernos municipales, que tienen muchas veces oficinas de turismo o secretarías de turismo, sino también con las promotoras, que son las oficinas de turismo privadas, para que la gente pueda ir viniendo. Un cuarto elemento de tu proyecto será, por ejemplo, crear una página web que permita mostrar la riqueza de todas esas comunidades, todas esas riquezas turísticas, ¿no ve? Que va desde los festejos, que van desde los lugares naturales, los lugares sagrados. Entonces, ese sueño, si tú lo alimentas con tus hermanos de las distintas comunidades, puede concretarse, siempre contando con la participación de las instituciones como los gobiernos municipales, de las fundaciones como entidades privadas, ¿no? De las oficinas turísticas privadas, ¿no? Pero hay que ir aprendiendo a articularlo, ¿no? Tanto desde tu comunidad con las otras comunidades, con el municipio y viendo todos los desafíos que se pueden dar. No sé si satisface la pregunta, mi estimado, o la respuesta, perdón. Bien. Bueno, mi estimada Iris, a todos agradecerles por la participación. Tal vez si alguien más se puede animar, bienvenido. Y si no, podemos ampliar en otro momento más acciones sobre las competencias municipales, sobre cómo hacer incidencia política, que es lo que decía Iris, ¿no? Una vez que identificamos nuestro sueño, cómo incidimos para concretizarlo y a partir de ahí cómo las entidades públicas facilitarán eso y cómo nosotros ejercemos un control sobre los recursos que nos asignen, ¿no? Entonces, de a poco nos vamos dando cuenta cómo se van articulando cada una de estas ideas, ¿no? Así es, Fernando, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la clase que hemos tenido. Y recuerden que los conocimientos no se aprenden de golpe, no es como vaciar un vaso y llenarlo de agua. Los conocimientos se adquieren de a poco. Muchas veces hay que esforzarse muchísimo para conseguir aprender algo, para apropiarse de un determinado conocimiento. En muchas ocasiones el conocimiento solo nos lo va a dar la práctica y la experiencia.
Entonces estamos en ese proceso. Los participantes de este curso son jóvenes, muchos están empezando a tener el conocimiento de estos conceptos, están empezando a introducirse en estos temas de participación política, de incidencia, de control social que trabajamos tanto desde CIPCA y con los que queremos apoyarlos para su fortalecimiento como líderes. Y muchos otros ya tienen cierta experiencia porque han participado en sus comunidades, han actuado como incluso autoridades o han formado parte de organizaciones. Entonces, cada uno va a tener un cierto ritmo para poder profundizar en estos temas, para poder consolidar estos conocimientos. Y nosotros como CIPCA les brindamos la oportunidad de que puedan profundizar y ahondar en estos temas. Por eso le agradezco mucho a Fernando. Él tiene mucha experiencia en esto. Él ha trabajado muchísimo con los temas de control social, temas de autonomías. Entonces, desde su visión nos puede aportar muchísimo y eso es construir conocimientos, ¿no? Es aprovechar la experticia, la experiencia y los saberes que tiene alguien que a partir de mucho estudio, mucho trabajo y todo un recorrido ha podido adquirir, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidos de contar con tu presencia esta noche, Fernando, parte de todo el equipo de CIPCA, de parte de los jóvenes. Y pues con los jóvenes tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Ya saben que tenemos la plataforma donde estamos subiendo material, donde estamos subiendo las actividades. Y Cristian y mi persona estamos constantemente dando apoyo y retroalimentación, tanto del aspectos técnicos y logísticos del curso, como de aspectos académicos y de bibliográficos, ¿no? De todo lo que estamos pasando. Si alguien tiene alguna duda específica que tal vez le viene después, si alguien tiene algún tema que quiera que podamos profundizar en un próximo taller, pues sabe que lo puede comunicar por WhatsApp, por el grupo, de forma interna para que podamos seguir desarrollando. Y lo que les recomendamos es que puedan ahondar y profundizar en estos temas. Nosotros vamos a compartir el material, entonces las herramientas las van a tener, va a estar a su disponibilidad un montón de actividades, de herramientas, de contenidos, de bibliografía para que lo puedan lograr. Así que solo les animamos a que se pongan las pilas, a que puedan ahondar con todo este proceso. Para algunos sé que es nuevo el tema virtual, pero yo creo que todos tenemos la capacidad para crecer como personas a través del conocimiento, a través de la formación y a través de la educación, que eso es una de los caminos que nos permiten ese crecimiento como personas y les va a permitir ese crecimiento como líderes. En cuanto a algunas personas que me han escrito que hoy día han tenido varios problemas de señal, pues les recordamos que esto también está transmitido por Facebook. En un par de días yo voy a compartir el enlace de la clase ya editada por YouTube para que la puedan ver de nuevo, ¿no? Algunos a veces están viendo la clase y por los problemas de señal tienen cortes, pues luego la van a poder ver en extenso y así van a poder repasar los contenidos, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones para que podamos profundizar el tema. El control social es importante, es lo que nos va a garantizar un Estado democrático en todo el sentido de la palabra, porque la democracia no solo es el voto, sino es garantizar que se cumplan los roles de las autoridades en los diferentes espacios gubernamentales y en los diferentes espacios públicos. No solo se hace control social a los gobiernos municipales, sino a toda instancia o institución pública que utiliza los fondos del Estado o que ejecuta proyectos a través de los fondos del Estado. Eso es algo que es parte de la responsabilidad de toda la población, ¿no? Y mucho más importante que ustedes lo conozcan porque están formándose como líderes, no solamente van a ser personas que necesiten este conocimiento por interés, sino son personas que van a aprovechar este conocimiento para ejercer cargos y para potenciarse a sí mismos como líderes. Fernando, no sé si tienes alguna conclusión del tema que nos quieras compartir, algo que quieras enfatizar antes de terminar la clase.
Voy a salir un poco del tema, ¿no? Primero, tenemos que darnos cuenta que como jóvenes, y todos lo hemos sido, ya estoy sobre los 42, tenemos el derecho a equivocarnos. Y en base a equivocarnos, formamos nuestra experiencia. Y esa parte de esa experiencia es animarse a preguntar, animarse a perder el miedo, porque mientras más rápido lo hagamos, mientras más rápido perdamos el miedo, mientras más rápido empecemos a generar nuestra propia experiencia, nuestros propios conocimientos, más vamos a poder ser profesionales y seres humanos integrales. Y a través de ser seres humanos integrales podremos servir mejor a nuestras organizaciones, a nuestras comunidades, y sirviendo mejor a ellos podemos construir un país mejor. Siempre podemos expandir y crecer nuestros sueños, ¿no? Desde las ideas más sencillas, que es involucrar a todos los jóvenes, ¿no ve? A través de federaciones, de juntas, ¿no? A través de tener una vida estudiantil, académica y política activa, podemos comprometernos mejor con nuestra sociedad. Yo creo que el control social es un mecanismo para alcanzar una sociedad mucho mejor, pero esta viene siempre aparejada con las ideas, ¿no ve? Como decía Leoncio, sueño con tener un TRIC turístico en mi municipio. Sueño, otro dirá, con que haya más bibliotecas en toda la ciudad del Alto o de La Paz para que todos los jóvenes podamos hacer. Entonces, a partir de esos sueños, vamos construyendo políticas. Soñar y buscar que esos sueños se cumplan son las políticas públicas. Y esas políticas públicas se plasman en programas y en proyectos, que muchas veces tenemos que buscar un financiamiento público o privado para que eso se haga. Y una vez que ya tenemos esos recursos, esos programas y proyectos, tenemos que hacer un control. Si ustedes ven todo, mi estimado, o todos mis estimados, es un ciclo, ¿no? del mismo sueño que vamos generando. Entonces, mi invitación a todos ustedes es invitarse a soñar. Y cuando te invitas a soñar, permites organizarte como joven, ¿no? Eso permitirá que podamos construir un país mejor, que es todo lo que nosotros soñamos con esto. Una ciudad mejor, un país mejor, un departamento mejor. Entonces, eso es lo bonito de ser jóvenes. No nos privemos de eso, de soñar, de crecer, de cometer errores, porque los vamos a cometer. Pero cometer errores no te debe amputar las ideas, amputar tu proceso y evolución personal y tu proceso y evolución organizativa. Entonces, desafíense todos ustedes y bueno, muchas gracias por permitirme el espacio y con gusto estaremos en su servicio cuando ustedes lo requieran. Gracias Iris, gracias a todas y todos ustedes por el espacio que me han permitido para compartir con ustedes. Que tengan buenas noches y buen fin de semana.